Hola, bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. Qué buen tiempo hemos tenido en la presencia del Señor para alabar su nombre, para regocijarnos en Él. Y estamos acá no por obligación, estamos acá por convicción, ¿cierto? Para establecernos en Él y para que Él nos hable. Así que bendiciones a todos, a los que están por primera vez. Les damos un aplauso fuerte. Les damos la bienvenida a Filadelfia esta mañana. Y bueno, no queremos perder tiempo. Queremos aprovechar bien el tiempo, ¿cierto? Hay algunas cosas que quiero mencionar a modo de introducción. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿Sí? ¿No? Algunos no. Pero el mensaje está en Spotify y en YouTube, ¿cierto? Ahí lo pueden escuchar. Fue un tiempo muy lindo, un tiempo de generación, un llamado de atención también a atender a lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Una de las cosas que me quedé la semana pasada y que me hizo reflexionar en torno a lo que vamos a estar compartiendo hoy fue una pregunta que estableció nuestra pastora Catalina, que dijo: ¿cómo vamos a servir a nuestra generación? ¿Cómo vas a disponer tu vida para servir al Señor en este tiempo? Y cuando hablamos de generación, hablamos de los bebés, hablamos de niños pequeños, hablamos de preadolescentes, hablamos de jóvenes, hablamos de adultos y también hablamos de adultos mayores. ¿Cómo les vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir a nuestro hermano? ¿Cómo vamos a servir a la iglesia en Chile y también a la iglesia en las naciones? Eso nos abre un panorama de que la iglesia es una iglesia extendida y que no tiene que ver solamente con nuestro metro cuadrado. Es necesario poder mirar hacia afuera. Hoy tenemos la dicha de ver a diferentes etapas, diferentes generaciones convergiendo, uniéndose en la casa del Señor y de diferentes culturas. Cada uno de los que está aquí tiene una cultura distinta que intentamos establecerla, compartirla los unos con los otros. Las familias tienen un sello identitario que los hace únicos. Cada familia tiene un diseño para servir a la iglesia. Y este diseño tiene que desarrollarse y tiene que crecer. Cuando una familia se dispone delante del Señor, esa familia va a desarrollar dos cosas importantes. La primera es el crecimiento y la otra es dar fruto. Dar fruto cuando ya el árbol ya creció y llegó la temporada para comer de ese fruto. Entonces, ¿qué significa crecer y dar fruto? Significa disposición, significa disponibilidad para ser modelado por Dios en nuestro carácter, para que la imagen de Jesucristo se imprima en nuestros corazones y que esto afecte toda nuestra cultura. Entonces, cuando estudiamos, cuando nos desarrollamos, cuando crecemos, ¿qué es lo que esperamos de cada uno de nosotros? El fruto. Si no hay fruto, ¿qué podemos comer de ti? Si el carácter de Cristo no se está imprimiendo en nuestro corazón, ¿qué el Señor puede utilizar de tu vida para su buen propósito? Así que acuérdense esas dos palabras: crecimiento y fruto. Amén. Este año 2026 nos hemos dispuesto a dar fruto y que el Señor siga ensanchando nuestras estacas, ensanchando nuestras tiendas. Los que tienen hijos lo van a entender. No es lo mismo tener uno que tener 3 o 4. El Señor tuvo que ensanchar la tienda, tuvo que ensanchar el entendimiento, tuvo que ensancharte como padre. Lo mismo es la iglesia. Cuando partimos 5, 10 personas y hoy día podemos ser
más de 70, 80 personas. La iglesia necesita una nueva mentalidad. La iglesia necesita un nuevo entendimiento. Por eso es importante que crezcas y que te desarrolles. Y que no te quedes estancado en tu pecado, en tu propio metro cuadrado. Mira un poco más adelante. Hay necesidades mayores. Por eso es que cuando tú te metes en un proceso de Dios, tienes que ser sanado. La sanidad se va a dar cuando tú lo determines. No puedes estar 10 años buscando la sanidad del Señor. Mejor di la verdad, no te quieres rendir. Es más fácil. Así que tenemos una responsabilidad. Y les quiero decir esto: los que se expanden crecen. Y los que no permiten la expansión difícilmente verán respuesta. Y los años pasan y parece que nada ocurre en nuestra vida. ¿Por qué no me llaman para liderar? ¿Por qué no me llaman para alabar? ¿Por qué no me llaman para ministrar? Examinemos nuestro corazón esta mañana. Si tu familia cambia, el resto también cambiará. Si la iglesia crece, podremos expandir nuestro alcance en este territorio. La iglesia sana es aquella que vive los procesos de Dios para llevar su evangelio a todo lugar sin impedimentos. Amén. Si entendemos esto, no abortaremos los procesos, porque el fin de nuestra restauración es alcanzar a los que no han conocido al Padre y atraer a esos hijos a su casa. La unidad es crucial para que nuestro territorio reciba sanidad. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar en acuerdo. Si no trabajamos en acuerdo, vamos a trabajar divididos, juntos, pero separados en mente, disposición, corazón. No hay unidad. Es por eso que cuando entramos en un proceso de sanidad, de entendimiento de algo que Dios nos está hablando, necesitamos dos cosas de ti: tus oídos y tu corazón. Si tú eso lo dispones, podemos caminar juntos. El punto es, cuando caminamos, si el que va conmigo en un momento se empieza a desviar como esa oveja, algo pasó. Algo en el camino dejamos de escuchar. Y este año, queridos hermanos, tenemos un tremendo desafío. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Sabía que toda disensión, división, orgullo, falsa enseñanza traería consigo una enfermedad que hace que todo el cuerpo de Cristo no crezca ni se desarrolle con normalidad, que es la división. Y la división tiene que ver con lo que piensas. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de la luz? ¿Qué piensas de la oscuridad? Es tu propia cosmovisión, es tu propia cultura chocando con la cultura de Dios. Si el Señor te ha dicho que tienes que amar a tus enemigos, pero en tu corazón se aloja la venganza, hay dos culturas que están chocando. Si la palabra nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, pero tú sigues guardando rencor, hay dos culturas que se oponen entre sí. La falta de unidad segrega y separa nuestros corazones, nos ubica en extremos, tú por este lado y yo por acá. Cuando los que están casados se van a acostar enojados, ¿no es falta de unidad también en el acuerdo? Con una simple conversación podemos descansar en paz. Este año, queridos hermanos, nos vamos a sumergir en una carta preciosa de la palabra, y es la carta de Romanos. Y vamos a estar todo el año estudiando Romanos. Y quiero decirles que todo el contexto de Romanos nos va a llevar a nosotros a la reflexión.
nos va a llevar a nosotros a darnos cuenta cuánta cultura aún del mundo puede que quede en nosotros. Por eso Pablo en Romanos 12, vamos a ir haciendo algunas conexiones, nos va a decir: no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo, sino conozcan a Dios, para que conozcamos cuál es su buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Entonces la cultura del reino de Dios se va a encontrar contigo, y la luz sí o sí tienes que abrirle la puerta a tu corazón para que entre. Sí o sí, hermanos. Romanos nos va a ubicar en un contexto, y quiero compartirles esto. Quiero hacer un contexto histórico. Van a haber muchos datos. Si hoy día trajiste para anotar, anota lo que alcances a anotar. Después lo puedes escuchar, ¿sí? ¿Cómo era Roma en tiempos de Pablo? Voy a ir dando mucha información, pero para que ustedes lo vayan entendiendo. Roma era conocido como el centro del mundo. Entre los años 50 y 60 después de Cristo. Era la capital del Imperio Romano. Aproximadamente habitaban entre 800,000 y 1,000,000 de habitantes. Era un centro político, económico, militar, jurídico y cultural. De ahí aparece el famoso dicho: todo camino lleva a Roma. Y todo mensaje que llegaba a Roma podía difundirse al mundo. Si se dan cuenta, tiene una cualidad: desde Roma se amplifica la voz. Y si nosotros nos damos cuenta en nuestros contextos, Roma afectó mucho al mundo. Hay mucho de Roma, porque ustedes saben que el espíritu de Roma es el espíritu de Grecia. Y Grecia está en todo lugar, en todo lugar. Roma se caracterizaba también por su gobierno y poder político. Ahí tenemos a varios emperadores: a Augusto, a Tiberio, a Claudio, a Nerón. Cada uno se caracterizaba por diferentes cosas. Augusto, por ejemplo, la estabilidad y el orden. Tiberio tuvo un gobierno duro entre los años 14 al 37. Claudio, del 41 al 54, expulsó a todos los judíos que habitaban Roma. Después lo vamos a entender. Nerón fue un emperador muy hostil, muy duro. El cristianismo era visto como una secta en aquel tiempo por cada uno de estos emperadores. En Roma, la religión que predominaba era un mundo profundamente religioso. Ellos eran politeístas, es decir, creían en una infinidad de dioses. Cada uno de esos dioses, el dios de la lluvia, el dios del trueno, de los mares, ¿cierto? Eso lo podemos entender. El culto imperial, el emperador era considerado señor, como una deidad para ellos. Habían cultos mistéricos o cultos paganos, como a la diosa Isis y a la diosa Mitra. El judaísmo era tolerado dentro de Roma. El tema es que la confesión cristiana más peligrosa para Roma era que Jesús es el Señor. ¿Qué mensaje le daban a Roma con ese mensaje? Era que César no lo es. Entonces la declaración pública de Jesús es el Señor iba contra el mensaje que el propio Roma tenía de su propio emperador, que para ellos era Dios. La vida cotidiana en Roma o sus casas tenía que ver con edificios grandes, hacinados, que era donde vivían los pobres, y también las casas amplias o grandes, que era donde vivían los ricos. La alimentación de Roma era pan y vino como algo básico para comer.
la carne estaba asociada a los sacrificios paganos. El tema de la comida de Roma era que era un tema sensible para los cristianos. Después lo vamos a revisar. ¿Cómo se entretenía Roma? Parte de su cultura. Los circos, los gladiadores, los teatros y la violencia era normal en Roma. No hacían distinción de eso. Ahora bien, piense por un momento en que hay un pueblo cristiano y hay un pueblo romano habitando juntos y que tienen que convivir con estas prácticas culturales. Hay dos culturas. Está el reino del emperador y está el reino de Dios como tal. Entonces, el culto imperial, primero, al emperador se le llamaba Señor, se le llamaba Hijo de Dios y se le llamaba Salvador. Quemar incienso, usted entiende lo que es quemar incienso, ¿cierto? Era una acción cívica en Roma. O sea, si hay que quemar incienso, todos los habitantes lo tienen que hacer. Y eso generó un choque cultural con los cristianos. ¿Por qué? Primero, porque los cristianos confesaban que Jesús es el Señor. Y lo segundo, los cristianos rechazaban adorar o invocar al emperador. Ese era su conflicto. ¿Cómo interpretó Roma esto ante los cristianos? Como una deslealtad política y como una amenaza al orden público. Pero fíjense, si lo conectamos, ¿qué jóvenes no se rindieron ante el emperador y ni se arrodillaron ante su gobernador? Tenemos un ejemplo, ¿cierto? Que se llama Daniel y sus amigos. Ellos no se rindieron ante la autoridad política. Ahora bien, los romanos tenían sacrificios constantes a Júpiter, a Marte, a Venus, a dioses domésticos. Claramente prácticas que nosotros no tenemos. Los cristianos tenían un problema con el politeísmo, porque ellos solamente adoraban a un solo Dios, el Dios de Israel. Y también ellos rechazaban categóricamente participar de rituales idolátricos. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta que ellos peleaban y le llevaban la contra a Roma en medio de toda la violencia que podía existir en ese lugar? Ahora, ¿cómo era la moral sexual romana? ¿Qué es las prácticas de ellos versus los cristianos? La prostitución era legal y normal. Las relaciones extramatrimoniales eran aceptadas para hombres. El hombre podía tener más de una mujer, aún estando casado. A los esclavos se le usaba como un objeto sexual para satisfacer los propios deseos. La homosexualidad era practicada sin categorías morales. Adultos con niños, niños con adultos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. No había límites en eso. ¿Cuál fue el conflicto con el pueblo cristiano? La sexualidad en sí misma estaba ligada al matrimonio, estaba ligada a la fidelidad y también estaba la dignidad del cuerpo. No iban a presentar sus cuerpos como instrumentos de justicia, de injusticia, delante de dioses paganos. Y no iban a corromper lo que Dios había hecho santo. Por eso es que había un conflicto en medio de ellos. El siguiente punto creo que es uno de los más violentos y complejos, porque en Roma se practicaba el infanticidio y el abandono de bebés. Los bebés eran abandonados, eran vendidos
y se les dejaba morir en la calle o se les echaba a la basura. ¿Qué le pasó a los cristianos de ese tiempo? El valor de la vida era absoluto. El echar a un bebé a la basura no era parte de su cosmovisión. Ellos fueron los que protegieron a los huérfanos y a los vulnerables. Esto hizo que los cristianos fueran vistos como extraños, pero compasivos. Ellos veían a la gente en la calle, ellos los tomaban y les daban refugio. Ellos veían a los niños que eran echados por defectos físicos, porque no vino sano el hijo, y eran martirizados y eran vendidos, porque no tenía valor. La vida humana no tenía valor para los romanos, pero sí para los cristianos. La violencia era utilizada como un entretenimiento entre gladiadores, hacían ejecuciones públicas, mataban como si fuera un evento para todos, para disfrutar. La sangre era ocupada como espectáculo. ¿Cuál era el conflicto con el pueblo de Dios? El rechazo hacia la violencia. Ningún tipo de violencia era aceptada por el pueblo de Dios. Y lo otro es que la vida humana tenía un valor. Los romanos se caracterizaban por los banquetes excesivos y la embriaguez. Hacían festines religiosos. Había exceso de comida, de alcohol y de sexo sin límites. Quiero que vayan conectando esto, porque parece que hoy esto está en boga. Es hoy que están ocurriendo estas cosas, como que las aberraciones, la maldad, hoy comenzó. Pero no es así, porque ya había prácticas detestables para Dios, que ya se estaban desarrollando en este tiempo. ¿Cuál era el rechazo de los cristianos hacia los romanos por esto? Primero, la sobriedad. Tenían que ser sobrios, tenían que andar en su sano juicio. Y lo otro es que habían sido enseñados en el autodominio. Eso significa que en Romanos 13:13, Pablo les va a decir, no anden en glotonerías ni en borracheras. ¿Por qué? Porque los romanos ya lo estaban practicando, lo estaban viendo. Entonces, Pablo tiene que establecer eso. Había una estructura social absoluta. El valor humano dependía del estatus. ¡Wow! Es decir, libre, esclavo, hombre, mujer, ciudadano, extranjero. O sea, el ciudadano romano tenía más privilegios que el esclavo, los hombres tenían más privilegios que la mujer y el ciudadano tenía más provecho que el extranjero. Entonces el valor dependía del lugar de donde tú venías. ¿Eso pasa hoy día? ¿Eso es vigente hoy o no? Sí. Otra cosa que los romanos practicaban era la venganza personal y el honor. El honor se defendía con violencia. La venganza era aceptada por los cristianos, por los romanos. Mas no los cristianos detestaban esta práctica. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados de que el perdón y el amor a los enemigos era una regla general para la iglesia. Entonces vamos viendo que las prácticas romanas eran prácticas detestables para Dios, muy malas, muy adversas. Otra cosa que los romanos practicaban era la lealtad absoluta al imperio romano. Para ellos Roma era un garante de paz, ¿cierto? El imperio daba paz a todo el pueblo.
El imperio daba identidad y seguridad a todos. Pero ahí hay un tremendo tema, porque para nosotros los cristianos, nuestra ciudadanía es celestial. Y tenemos una esperanza en Dios, en Cristo, de que Él va a venir. Y nuestra paz es Cristo. Nuestra paz es Cristo. Y esto también habla de algo que es vigente. ¿Cuántos ponen su esperanza en el gobierno de turno, en el Estado, para que traiga paz, para que traiga identidad? Cuando el único que trae verdadera paz es el Señor, y el único que gobierna sobre las autoridades es Dios. ¿Se dan cuenta que lo que estamos leyendo no es algo ajeno? Entonces, ¿por qué esto generó persecución en los cristianos en ese tiempo? Yo creo que hay razones muy claras para ver por qué los persiguieron. Primero, porque los romanos trataron a los cristianos como ateos. ¿Por qué? Porque no adoraban a los dioses. Segundo, los trataron de antisociales, porque no participaban de los rituales romanos. Y tercero, los trataron de peligrosos, porque no tenían lealtad al imperio. Entonces, ¿qué es lo más medular de esto? Es que ellos no fueron con violencia. La violencia de Roma no fue la respuesta de los cristianos hacia ellos, sino que ellos no se conformaron con lo que Roma les decía. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. El cristianismo no atacó a Roma con espadas, sino con una forma de vida alternativa, con un reino distinto. Entonces, hoy día, si podemos hacer una reflexión en el contexto de Roma, lo que te hace diferente de una familia no cristiana es tu cultura, es lo que tú crees, es cómo le enseñas a tus hijos. Porque quizás un padre le podría decir a su hijo o su hijo a su padre: en el colegio un niño o una niña me molestó. Y un padre le podría decir: defiéndete, anda y atácala. Pero una familia cristiana que no cree en la violencia como respuesta, ¿qué le va a decir? Piense, póngase en el lugar de esos padres. Por eso es que ninguna práctica violenta o ninguna práctica que es contraria debe estar en el altar de tu casa. No podemos permitir que el mundo invada tu casa, que le tengas un lugar guardado al mundo. Jesús dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Esta es la fe que vence al mundo. El salir del mundo es igual a salir de esclavitud. Ya sabemos que el mundo está representado en Egipto, una vida de esclavitud, y que el libertador Moisés es figura profética del libertador Jesús, que no es comunista, porque Él dijo: y conoceréis la verdad, me conoceréis a mí, y seréis verdaderamente libres. Si hay un poco de mundo en nosotros aún, acuérdate que hay uno que te hizo libre del mundo. Y si alguna de estas prácticas las tienes en tu casa, desecha esos ídolos, deséchalos, porque Dios los aborrece. Roma en el siglo I era una ciudad explosiva de 1 millón de habitantes, mezclas extrema de etnias, religiones, culturas. Existía una gran comunidad judía en aquel tiempo que estaba organizada en pequeñas sinagogas dentro de ese territorio. El judaísmo era una religión lícita
Era una religión permitida que podía practicar lo que ellos creían dentro del lugar, entendiendo que era un lugar que coexistían muchas culturas. El cristianismo nace dentro del judaísmo, para que lo podamos entender. Pero ¿qué va a pasar pronto? Va a generar una pequeña fricción en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó el cristianismo a Roma? Primeramente, no fue fundada por Pablo. Probablemente judíos de Roma se convirtieron en Pentecostés. Y esa conversión pueden haber sido comerciantes, peregrinos y esclavos liberados, llevó el mensaje a la iglesia romana. Entonces, la iglesia romana en un principio era mayoritariamente judía. Al principio Roma veía el cristianismo como una secta judía, como una religión más. Pero va a pasar algo el año 49 con el edicto de Claudio, que fue uno de los emperadores, que generó un punto de quiebre en aquel lugar. Y dice que Claudio expulsó a los judíos de Roma por disturbios a causa de Cristo. Y generó una molestia en el pueblo romano. Entonces, ¿cuál era el conflicto? Que dentro de las sinagogas sobre si Jesús era el Mesías o no. Porque habían judíos que no creían. Y Claudio expulsa a todos los judíos sin distinguir entre cristianos y no cristianos. Entonces, la iglesia queda sin liderazgo judío dentro del lugar. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que durante unos 5 años la iglesia en Roma crece solamente con cristianos gentiles, con gente que se convirtió y que no era parte del pueblo de Dios, como los judíos. Entonces se desarrolla el cristianismo sin la ley mosaica, o sea, sin los mandamientos o las leyes, sin la circuncisión y con menos énfasis en costumbres judías. Es una iglesia que evidentemente cree en la fe, cree en el Espíritu, pero no se adapta a los que los judíos practicaban, que era la Torá y sus leyes. En el año 54 va a existir el primer choque cultural, porque cuando muere Claudio el emperador, aparece Nerón. Y cuando aparece Nerón, él les permite a todos los judíos regresar a Roma. ¿Qué pasa con estos judíos que llegan a Roma y ven una iglesia completamente distinta? Completamente distinta. Y aquí nace el conflicto principal de Romanos. Este es el conflicto. ¿Y cuáles son esos conflictos entre los judíos y los gentiles que habían creído en Cristo? Primero, los judíos decían que Dios les dio la ley. Aquí van a empezar a sacar los argumentos, ¿cierto? Dios nos dio la ley a nosotros. Israel es el pueblo elegido de Dios, sacando pecho, ¿cierto? A nosotros nos escogieron. Y lo tercero, las promesas que están escritas en la Torá y en la ley nos pertenecen a nosotros, a este pechito. No obstante, se van a levantar los gentiles cristianos. Piensen un poco, llevan 5 años sin judíos, han creado una vida cristiana a la manera de la fe y no tanto con las leyes de los judíos. Entonces ellos van a sacar sus 3 argumentos. Le van a decir a los judíos, bueno, nosotros somos salvos sin la ley. Y se presentan así ante ellos. Lo segundo, la fe en Cristo
es suficiente. Y tercero, el Espíritu nos confirma a nosotros. El legalismo y los que viven en el Espíritu se han encontrado nuevamente. ¿Conoce a gente así? ¿Conoce gente que es Biblia, Biblia, Biblia y el otro extremo es Espíritu, Espíritu, Espíritu? ¿Sí? ¿Usted cree que Pablo le escribe a la iglesia en Roma? Ojo, no le escriba a los romanos, le escribe a la iglesia en Roma para decirles: tus dioses van a ser destruidos. Lo que has levantado será destruido. No. Va a escribirles para que estos dos hermanos que tienen conflictos les diga: venga usted para acá, póngase aquí. Y usted que está acá, venga para acá. Y les va a confrontar a ambos lo que están argumentando y lo que están diciendo, el uno al otro. El gran problema de Pablo es que estas dos iglesias o estas dos figuras no se están poniendo de acuerdo, están olvidando cosas importantes. No es la ley y no es el Espíritu. Algo están olvidando entre ustedes. Algo importante. ¿Sabe por qué están peleando? Están peleando que quién pertenece realmente al pueblo de Dios. ¿Quiénes son realmente los verdaderos? ¿Los que creen en la ley o los que creen en el Espíritu? Unos se enorgullecen por ser parte del pueblo de Dios. Yo soy judío de nacimiento y las promesas me pertenecen. Y el otro, que fue alcanzado por gracia, dice: no, yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu me confirma a mí que yo soy hijo. Están en la misma iglesia, pero están divididos. Y Pablo tiene que venir a confrontar este desacuerdo en ambos. Y los conflictos por la ley tienen que ver con la circuncisión, que hay que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, que tienes que guardar el sábado, los días santos, las fiestas y los alimentos puros e impuros, que no puedes comer cerdo, que no puedes comer cierto tipo de alimentos. Si van a Romanos 14 lo van a entender. Por eso es que en algún momento les va a decir que lo que tú comes no sea causa de caída para tu hermano. No tiene tanto que ver con lo que estás comiendo. Los conflictos de identidad que se están dando acá es que los judíos se están sintiendo desplazados por los gentiles y los gentiles se sentían espiritualmente superiores. Romanos 11:18 dice: no te jactes contra las ramas. Los gentiles estaban orgullosos con lo que estaban diciendo, pero Pablo los va a corregir. Y cada vez que veo el contexto y veo la rivalidad que existe entre ambos, veo que Pablo les va a decir: hey, tú que te crees tan espiritual, recuerda que fuiste injertado en el olivo verdadero. Y a ti no se te olvide que ellos fueron llamados por Dios a través de la fe. Y los trata de poner en posición de unidad a ambos. Entonces, si vemos las diferencias entre judíos y cristianos gentiles, vamos a ver lo siguiente, si me puedes seguir. En cuanto a la identidad, los judíos cristianos decían: somos el pueblo elegido. Y los gentiles decían: ahora somos el nuevo pueblo.
¿Saben cómo le respondió Pablo a eso? Le dijo, nadie se apropia de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 9 y Romanos 11. Los judíos decían que la ley es más la fe. Y los gentiles decían, es la fe sin la ley. ¿Qué le respondió Pablo? Todo es por gracia. Magnífica la respuesta. En cuanto a la circuncisión, los judíos decían, es una señal necesaria en el cuerpo. Pero los gentiles decían, es una carga innecesaria. ¿Qué le respondió Pablo? Bueno, pero incapaz de salvar. Es buena, pero no salva. En cuanto a la ley, a la Torá, los judíos decían, es santa y es divina. Los cristianos, es innecesaria. Y Pablo les dijo que era incapaz de salvar. En cuanto al orgullo espiritual, los judíos decían, nosotros somos superiores moralmente a ustedes. Los gentiles decían, nos jactamos espiritualmente porque tenemos al Espíritu de Dios. Y Pablo en Romanos 3:27 les dice, todo orgullo queda excluido. ¿Se dan cuenta que Pablo como que los baja a los dos? No le está dando, si tú eres favorito o tú conectas conmigo, no. Esta respuesta es transversal para ambos. En cuanto a la comida, los judíos hacen distinción entre lo puro y lo impuro. Los gentiles dicen libertad total. Podemos comer de todo lo que hay. ¿Y Pablo qué les va a decir? No juzguen ni menosprecien. En los días santos o días especiales, los judíos van a decir, hay que observar estos días. Los gentiles ignoran esos días. ¿Y Pablo qué les va a decir? Tengan libertad de conciencia. En cuanto a la autoridad, los judíos dicen que hay que guardar las tradiciones. Los gentiles, carismáticos. ¿Cierto? Ahí. Respuesta de Pablo, deben sujetarse en amor los unos a los otros. Y por último, en cuanto a la unidad entre ellos, los judíos se sentían amenazados con los gentiles y los gentiles se sienten amenazados con los judíos. Y Pablo en Romanos 12:5 les va a decir, ustedes deben ser un solo cuerpo, en medio de todas las diferencias que puedan tener. Quizás nos hemos visto en este tipo de situaciones, donde moralmente o espiritualmente nos presentamos delante de nuestros hermanos con una superioridad moral mayor o con una superioridad espiritual mayor. ¿Qué pasaría en una mesa si se presenta una persona muy espiritual y una persona muy legalista? ¿Qué les diría Pablo? ¿Qué les diría a ellos? ¿Cómo unes a dos hermanos que creen en el mismo Jesús, pero tienen diferencias doctrinales, escatológicas, y que necesitan caminar juntos? Dios los está llevando a los dos, pero están divididos en su corazón. ¿Qué haría Pablo? Pongo a Pablo porque él es el que escribió la carta. ¿Cómo reconciliamos a dos personas que no se están poniendo de acuerdo en algo, que están divididos? Quizás esto ya lo hemos hablado, pero ¿por qué no nos metemos en los procesos de Dios? ¿Por qué no nos metemos en los entrenamientos que Dios abre para nosotros para crecer? ¿Por qué siempre le dejamos a ese 20% que haga todas las cosas
y nosotros preferimos venir a la iglesia, pero no involucrarnos. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Si trajo Biblia, su celular. En Romanos 1 tenemos varios detalles, ¿ya? Por temas de tiempo no vamos a poder leer todo el texto, sino que piensen que esto es una introducción de Romanos para que entendamos el contexto. Después mis hermanos que vengan más adelante van a ir abriendo más la carta, ¿ya? Pero para que podamos entender de que había un conflicto adentro, que no era menor. Y si se dan cuenta, no es un conflicto de crisis de fe. No es que no están creyendo en Jesús, sino que tiene que ver con la ley que habitaba en ellos. Esa ley estaba haciendo fricción con mi hermano. Había una ley que había sido dada antes, pero había una nueva ley que se había establecido en los corazones. Una circuncisión no hecha en la carne, sino en el corazón. Entonces, aquí podemos ver también el choque de dos generaciones, hablando de, como hablaba la pastora Cata la semana pasada. Hay una generación que probablemente tuvo un poco de luz en ciertas cosas, pero hay una generación que tiene más luz, que ha recibido mayor revelación y que choca con la generación antigua. Y lo más difícil de eso es ponerse de acuerdo, porque la generación pasada no cree algunas cosas que hoy esta generación está viviendo. Entonces sentimos como que hay algo en el medio que trunca que no podamos trabajar juntos. Ahora, no podemos perder de vista de que también hay traumas en la iglesia, de que hay dolores, que hay heridas no sanadas. Entonces no sea que no te quieras meter en el proceso porque a lo mejor ya vienes herido, ya vienes dañado, ya tuviste malas experiencias con hermanos, tuviste a alguien que afectó tu vida espiritual. El tema es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa herida? ¿Qué hacemos con ese dolor que el Señor quiere restaurar? Pero lo que necesita es que tú te dispongas para eso, para que vuelvas a entrar en el proceso. Y que en las conversaciones no estés haciendo memoria siempre de las cosas que te pasaron antes. Pablo, en Romanos 1, del 1 al 7, una caída. Pablo, en Romanos 1, del 1 al 7, se presenta no desde la autoridad humana, sino desde su llamado divino, y define desde el inicio el contenido del Evangelio. Él les dice, el Evangelio no es nuevo, sino que fue prometido en las Escrituras, en el Antiguo Pacto. Y les dice que Jesucristo es el Hijo de David según la carne, y también Hijo de Dios con poder por la resurrección. Y si se van a dar cuenta, cuando Pablo les está escribiendo, tiene que estar siempre abriendo lo antiguo y lo nuevo. ¿Para qué? Para que los dos entiendan. Porque hay uno que es muy espiritual y el otro está aferrado a las tradiciones. Entonces tiene que hacer eso. Y tiene que abrirlo de esa manera.
El propósito del envío de Pablo, él les dice que es llevar a todas las naciones a la obediencia de la fe en Jesucristo. Él dice de los creyentes en Roma que son amados de Dios y que han sido llamados a ser santos para Él. El deseo de Pablo, el deseo pastoral y misionero de Pablo, desde los versículos del 8 al 15, es que Pablo primeramente ama a la iglesia de Roma, ama a sus habitantes, ama a los que están ahí, ora por ella y desea visitarla para que se edifiquen mutuamente y para cumplir su misión. Y miren acá, hay un versículo donde dice que la fe de los romanos es conocida mundialmente. Acuérdense, todo lo que entraba en Roma se esparcía. Era un lugar de voz. Había una voz que salía de ese lugar. Y la fe cristiana también se masificó y se expandió a través de este territorio. Pablo ora constantemente por ellos. ¿Sabe por qué ora Pablo? Ora para que sean fortalecidos espiritualmente y ora para ser animado junto a ellos. Él se pone a la disposición de sus hermanos para fortalecerlos. Dice también que se siente deudor de todos los pueblos, sin distinción cultural o intelectual, porque él solamente está viendo a un solo pueblo. Él no está viendo a dos hermanos divididos. Él quiere que se puedan unir estos hermanos, quiere la reconciliación de ellos, pero en la fe. En la fe. Del versículo 16 al 17. Este es el corazón de este capítulo y que resume de alguna manera todo el libro o carta de Romanos, donde Pablo les dice que el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios y que la salvación, escuche esto, es para judíos y para gentiles. Y nadie se queda afuera. Por eso es que Pablo en esta carta siempre está haciendo la separación entre esclavo, libre, entre judío y griego. Siempre está haciendo esa distinción para que ambos escuchen, que no les está hablando ni al uno ni al otro, sino que solo a uno, que no están divididos. ¿Y por qué les dice que el evangelio es poder de Dios? Porque el evangelio, queridos hermanos, revela la justicia de Dios. Ese es el verdadero evangelio, el que revela la justicia de Dios. Y esta justicia se revela y es recibida por la fe y se vive por fe. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, verso 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero el verso 17 dice: y el justo vivirá por la fe. Y establece esas dos partes como un absoluto para ellos. Pero hay algo más. No solamente les dice cuál es el propósito del evangelio y de la justicia de Dios, también les revela la ira de Dios, que se levanta contra toda impiedad, contra todo aquello que cambiaron la gloria de Dios por las cosas hechas. Pablo les va a decir, y las cosas hechas dan testimonio de la justicia de Dios, para que nadie pase por alto que Dios no existe. La humanidad, esto les dice Pablo, no es culpable por ignorancia, sino por rechazar la verdad de Dios que se ha revelado. Dios se ha revelado en la creación, en su poder y en su divinidad. ¿Cuál es el problema humano? Que no glorifican a Dios
y que no le dan gracias. Aunque Dios se lo ha hecho evidente, no le dan gracias. Cuando despertamos en la mañana, no le das gracias a Dios por el lindo día. No ves a Dios en tu familia, no ves a Dios en la naturaleza. Motivos suficientes para deleitarme en la justicia de Dios. Escucha, en la justicia de Dios. Ni siquiera hemos hablado de nuestra propia justicia. Porque ¿qué está revelando Pablo a este gentil y a este judío? Me estás mostrando tu propia justicia, lo que tú crees que es bueno en tus ojos, en tu corazón. Pero él tiene que mostrarle a estos dos que la justicia de Dios es mayor, que es más poderosa y que él no la esconda a ningún ser humano, que se lo ha hecho evidente a todos. Y que su misericordia y su favor es mayor. Del verso 24 al 27, Pablo lo dice 3 veces. Y Dios los entregó por su desobediencia. El juicio de Dios consiste en permitir que el ser humano siga el camino que eligió. Porque fue tal su desobediencia que finalmente Dios dice, bueno, Dios los entregó. Sigan su propio camino, sigan su propia ruta. Lo que ustedes quieran hacer, háganlo. 3 veces lo dice Pablo. Y el rechazo a Dios afecta, y afecta mucho. Primero, afecta al cuerpo, afecta a los deseos y también afecta a las relaciones. El pecado, escuche esto, es consecuencia de cambiar la verdad por la mentira. Todos aquellos que han sido testigos de la obra de Dios, que no se quieren acercar o que no quieren participar de su providencia, están bajo juicio. ¿Escuchó? Están bajo juicio. Y más ahora, fíjense el tremendo juicio que están trayendo estos dos por esta división que tienen en su corazón. Porque se están presentando con su propia justicia delante de Dios. Y cada uno está diciendo las cosas buenas, pero desde su vereda. Pero se les está olvidando la justicia de Dios. Entonces Pablo, en el verso 28 al 32, comienza la degradación total del ser humano. Cuando Dios, y esto lo quiero decir de esta manera, cuando Dios es excluido de la vida, toda la vida se corrompe. ¿Escuchó eso? Cuando tú sacas a Dios de tu vida, toda la vida se corrompe. ¿Y eso qué quiere decir? Que comienza una depravación mental en nosotros y comienza a darse un listado de pecados sociales y morales. ¿Cuál es el tema? El problema no es solo practicar el mal. El problema es aceptar el mal que otros hacen. Y ahí ya no obra la justicia de Dios, obra tu propia justicia y tu propia cultura. Quiero leerles Romanos 2, un par de versos. Y con esto quiero cerrar hoy día. Y los 3 primeros capítulos de Romanos no son sencillos de leer, porque Pablo los está retando a los dos. Pablo les está llamando la atención a sus 2 hermanos que se creen justos a su manera. Romanos capítulo 2 del 1 al 11 dice así: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros,
te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritos. ¿Saben qué? Aunque quizás en mucho texto, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero hay un versículo en el capítulo 3 que va de alguna manera a hacer que ambos, tanto gentiles como judíos, agachen la cabeza y quiebren el orgullo. Y les va a decir, no hay un solo justo, solo Dios. Y esa palabra, hoy día yo quiero que se quede en nosotros. Porque no podemos ser justos por nuestra propia justicia. Si eres manso, si eres misericordioso, si eres hospitalario, si eres bondadoso, es por la gracia de Dios y por su justicia. Por eso no nos jactamos de lo que somos. ¿De qué nos vamos a jactar? ¿De los libros que hemos leído? ¿De las revelaciones que el Señor nos ha dado? Hoy día queremos comenzar a adentrarnos en Romanos, comprendiendo solo una cosa: no somos justos por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Y yo pido al Señor que hoy día la justicia que proviene de Él rodee a nuestro corazón y que sea su Espíritu el que nos recuerde todas las cosas, hermanos. Que hoy día podamos caminar juntos de aquí en adelante, entendiendo que cuando alguien te llama, Dios te está llamando, no por tu justicia, sino por la justicia de Dios en ti. Así que acá no hay nadie que haga lo bueno. Como dice el salmista, todos nos hemos descarriado. Todos hemos fallado delante de Dios. Así que nos despojamos en esta primera etapa. Para entrar a esta temporada hay que entrar sin pesos. Así que Padre, nos quitamos los pesos del año pasado. Nos quitamos nuestras propias justicias, que son trapos de inmundicias. Y hoy día nos alineamos a tu voz. Hoy día nos alineamos a ti, Señor. Si hemos estado buscando cosas con nuestra propia justicia y no hemos tenido resultados, Señor, Padre, nos vaciamos de eso. Si nos creemos justos por nuestros años en el ministerio, Padre, nos despojamos de esas justicias pasadas que están vencidas, que caducaron, y nos apropiamos
de las cosas nuevas, las cosas que tú traes en este tiempo, Señor. Y todo orgullo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios, todas las barreras, las fortalezas, en el nombre de Jesús, se derriban para que el Rey de Reyes tome dominio sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida. Padre, siéntate en el trono de mi corazón, para que cada vez que se quiera levantar el orgullo de mi corazón, sea tu justicia deteniéndola, para que se levante el Rey de justicia, el Rey de verdad. Hoy día yo le digo, Padre, que el león de la tribu de Judá que está sentado a la diestra de Dios se levante como un poderoso gigante a pelear las batallas por mí, porque cada vez que trato de meterme en tus asuntos, algo pasa. Y hoy día, Señor, yo tomo tu justicia y me abrigo con ella, porque tu justicia es mejor que la mía. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Señor, no hay un solo justo acá, por mérito propio, sino que todo tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Si tu Hijo no hubiera muerto, aquí solamente habrían malhechores, ladrones, mentirosos. Pero hoy día tu justicia nos viste a todos, a cada uno de nosotros. Y toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado se viste de tu justicia, se viste de amor, se viste de tu misericordia. Señor, y queremos entrar livianos a este tiempo, entendiendo que tú has vencido. Señor, no nos acomodamos al mundo, no nos amoldamos a este mundo. Padre, saca la idolatría de nuestra casa, saca los ídolos de nuestras habitaciones, saca los ídolos de nuestro interior. Hoy día, Señor, yo te pido y te pedimos juntos, véncenos, Señor, véncenos, véncenos, nos rendimos delante de ti. Yo me rindo ante ti, Señor. Si hay algo que quiera entregar esta mañana, hágalo ahí en su intimidad. Hoy día nos rendimos ante ti, Señor. Que se levante el justo y verdadero en tu corazón. Que se levante el pastor de tu alma. La carta a los Romanos es el intento desesperado de Pablo por unificar a dos hermanos. La carta a los Romanos es un llamado a la humildad mutua. Es una redefinición del pueblo de Dios. El Señor necesita que el legalista pueda trabajar con el espiritual. Y más que eso, que ambos puedan trabajar con uno solo, sin esa separación, entendiendo que ambos fuimos llamados por Cristo Jesús mediante la fe. Así que nos rendimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestro corazón. Póngase de pie un momento.